En este ejemplo les voy a mostrar cómo se puede hacer un cálculo del valor actual neto de manera sencilla. Supongamos que yo tengo un negocio comercial, entonces lo primero que hago yo es hacerme mi presupuesto mensual. ¿Cuáles van a ser mis ingresos y mis gastos según yo he determinado de acuerdo a cálculos que he hecho anteriormente? Entonces yo, en este caso, mi presupuesto mensual es este. Tengo ventas por 35 millones de pesos. Perdón, mejor lo vamos a hacer anual, para que nos salga mejor el... Yo tengo ventas anuales por 35 millones de pesos y mis egresos van a ser el costo de las ventas, o sea, lo que yo pagué por las mercaderías que vendí, los impuestos, esos son mis ingresos variables, y voy a tener ingresos fijos que son los sueldos más leyes sociales, arriendos, servicios básicos, otros gastos fijos, etc. Lo que me totaliza un total de venta por 35 millones y un total de gastos por 30.800.000 más 1.760.000. Al final, si yo le resto a las ventas los gastos fijos y los gastos variables, voy a tener una utilidad de 2.440.000. Estos son arbitrarias, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con la realidad, solamente para poner números. Entonces, yo tengo un presupuesto anual, que serían mis ventas de 35 millones de pesos, y tengo ciertos egresos variables, que son el costo de las ventas y los impuestos, y egresos fijos, que serían sueldos, leyes sociales, arriendos, servicios básicos, otros gastos físicos. Este es un presupuesto que puede ser distinto para cada uno, pero yo lo hice lo más simple posible para ejemplos de ilustrar nomás. Una vez que yo tengo este presupuesto, yo lo expando en el tiempo. El mismo presupuesto que yo tenía, entonces yo calculo para 5 años, año 1, 2, 3, 4, 5, y repito el mismo presupuesto en los 5 años que vienen. Pero le agrego un año cero. En el año cero es cuando yo hago la inversión, mi capital inicial, que en este caso son 5 millones. A ver, vamos a borrar esto. Para yo partir con mi negocio necesito un capital inicial. Supongamos que yo necesito, para partir con este negocio, 20 millones de pesos. Para comprar mercaderías, para arrendar. Como es un gasto, como es algo que yo tengo, dinero que yo tengo que poner, le pongo menos. Menos 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el año cero entonces tendré una utilidad de menos 20 millones de pesos. Y en los años que vienen, con las ventas, con todo eso, el negocio me estará rindiendo cada año una cierta suma. En este caso, para simplificar, yo puse todos los años iguales. Lo que normalmente ocurre es que el primer año las ventas son pequeñas y van subiendo. Ok, tenemos entonces nuestros ingresos, nuestros egresos, y lo tenemos expandido en 5 años, y tuvimos que poner una inversión inicial de 20 millones de pesos. ¿Cómo sé si vale la pena o no gastar estos 20 millones de pesos para tener estos ingresos en los próximos 5 años? Una forma muy bruta sería que yo sume todo esto y se lo reste a los 20 millones de pesos y vea si me quedó dinero. Por ejemplo, la suma de esto, veamos cuánto es, agrandemos. Yo recibo 12.200.000 pesos en los 5 años, por lo tanto, si yo invertí 20 millones de pesos, copiamos esto acá, no, lo vamos a copiar de acá mejor. Si yo saco la cuenta, es claro que estoy perdiendo 7.800.000, o sea, no conviene que yo invierta 20 millones en este negocio si me va a dar estos flujos. Pero esa es una cuenta, como decía, muy burda, porque el dinero en el tiempo no tiene el mismo valor. A medida que pasa el tiempo, estos 2.440.000 en 5 años más son mucho menos que los 2.440.000 en un año más. Mientras más pasa el tiempo, menos valor tiene el dinero. Entonces el BAN de lo que se trata es hacer esta misma cuenta que hice yo, pero llevando todos estos valores a valores actuales netos. ¿Cómo se hace? Hay una fórmula para eso que se vio en el curso, no es necesario que la veamos, pero
Sun Excel tiene la fórmula incorporada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo una inversión inicial y quiero saber si el negocio con los retornos que tengo vale la pena o no. Entonces lo primero que yo me fijo es una tasa de retorno. ¿Cuánto es lo mínimo que yo quiero ganar para que el negocio valga la pena? Si yo invierto 20 millones de pesos, supongamos que yo quiero ganar un mínimo de un 10%. El 10% es la tasa financiera convencional, así que más o menos un valor razonable. Yo invierto 20 millones de pesos, en 5 años quiero ganar 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces mi tasa de retorno es cuánto yo quiero ganar de esta inversión, pero además tomando en cuenta de que el dinero va valiendo cada vez menos en el tiempo. Entonces vamos a hacer mi cálculo con una tasa de retorno del 10%, 0.01. Fíjense bien, el 10% aquí muchas veces uno comete el error de poner 10. Hay que ponerlo en decimal o bien colocar el formato de esta celda en porcentaje. Para calcular el VAN, entonces yo me pongo en esta celda, pongo el signo igual, indicando que ahí va una fórmula, y lo primero que hago es poner este valor y le sumo el VAN de todos estos flujos actualizados. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí donde está el signo sumatoria. Como no sale acá la función, pongo más funciones, me voy a funciones financieras, y al final de las funciones financieras está BNA. Estos tipos le dicen al revés, el VAN le dicen BNA. Escojo esa función, aceptar, y una vez que la pongo me aparece esta ventana. Argumento de la función, la tasa. Me pongo ahí, clic, y hago clic en el 10%. Tasa de retorno 0,01. Ahora hago clic acá abajo en el valor y pongo la serie que necesito evaluar, que serían todos estos flujos sin contar la inversión inicial, ¿cierto? Me pongo ahí y pongo aceptar. Fíjense bien, acá me da que yo estoy perdiendo $8.157. Con una simple suma yo estaba perdiendo $7.800. Pero estos 8.157 reflejan que hay más pérdida por el hecho de que yo tuve que esperar 5 años para ir recuperando esa plata. Y acá que ya tengo todo esto con fórmula, lo que puedo hacer es jugar un poquito. ¿Qué pasaría si yo en vez de 20 millones en ese negocio invierto 10 millones? Ahí me va me da un VAN positivo, ¿no es cierto? Fíjense bien, si yo copio aquí, copiar y lo pongo aquí. Aquí ya estamos viendo que una simple suma de lo que invertí menos lo que me dio en 5 años el proyecto me está dando 2.200.000 pesos de beneficio. Es menos en realidad, es menos. Por eso el VAN me indica, el VAN es la cifra correcta porque me refleja cuánto fue perdiendo de valor mi dinero por esperar esos 5 años a una tasa del 10%. Eso sería, como ven, es muy sencillo. Espero que que lo hayan entendido y que les sirva. Gracias.